El diálogo. Gracias por todos los mensajes, a toda la gente que se ha pegado a la sintonía como todos los días, comentando lo que pasó con Eduardo Andrés, con mi hijo, que gracias a Dios fue con felicidad y fortuna, y lo que le pasa a muchos de ustedes con el tema tránsito. Voy a reprisar, porque me lo han pedido, la entrevista de ayer del número 1 de la Comisión de Tránsito, del general Ayala, con buenas noticias. Mañana entiendo bien el señor gobernador que nos va a conversar algo más de esto, y lo importante es que podamos, de lo negativo, que fue con felicidad y suerte, gracias a Dios, y no hubo ningún problema, pues salir bien. Ahora vamos a conversar, y es un gusto, pues ni saben quién está aquí, lo comenté, la dura de la economía. Estamos hablando de Ana Cristina Vilés, ella es viceministra de Economía. Solo quiero constatar que Jaime y Mauricio estén en la plataforma. Vamos a hacer una entrevista rápida para alcanzar todos. Estamos todos, ok. Vamos a tratar de hacer todos 2 preguntas, y podría hacer una repregunta de las 2 para darle espacio a todos los que están aquí, y que saludamos esta mañana a Ana Cristina Vilés. Qué gusto de saludarla, viceministra. Qué alegría de que un funcionario de finanzas esté acá dando la cara, hablando y comentando. Buenos días. Bienvenida en 99. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Buenos días, Luisa, Jaime, a todos quienes nos escuchan también. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de poder estar aquí para compartir información clave para el país. Desde ayer ya el Ecuador logró algo que mi querida Luisa, Mauricio, Bolito y Jaime, amigos que nos ven y nos escuchan, se ha hablado. Yo me acuerdo por lo menos de esto se habla 30 años, 20 años, por ejemplo, de la focalización de los combustibles. Y tengo datos que, por ejemplo, el tema del contrabando es terrible, no solo en las fronteras, en las Islas Galápagos, era como que gastaban en gasolina o vendía gasolina tanto como el Ecuador, como Guayas o como Pichincha. ¿Cómo así? No, me dicen que los barcos veleros, no, ahí había venta de gasolina ilícita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por un lado. Y por otro lado, sinceran las cuentas en lo económico. ¿Cómo lo hicieron? Porque fue muy didáctico. No he visto, hemos entrevistado a gente de la transportación, del taxismo, ¿cómo pudieron hacer esto de forma didáctica y bien comunicada para, como decía Luisa fuera del micrófono, que no tuvieran incendios, no hubieran incendios o protestas por lo mismo? Muchísimas gracias, Eduardo, y aquí voy a replicar algo que comentaba al inicio. Efectivamente es una decisión histórica. Esto se viene discutiendo ya en este país desde hace 20, 30 años, pero ya no es momento de seguir en la discusión y seguir comentando lo inequitativo, lo injusto del subsidio. Nosotros hemos visto que es momento de la acción, y este es un gobierno que justamente busca resolver cuáles son los problemas principales del Ecuador, y empezando en materia económica, lo principal para promover, digamos, un espacio de desarrollo es que podemos ir eliminando distorsiones que no nos permiten focalizar los recursos públicos a las personas que más lo necesitan. En el periodo de análisis se vio, y eso es lo que hemos querido explicar a la ciudadanía, explicar a los distintos grupos de interesados, que este es el subsidio más inequitativo y más ineficiente que tiene el Ecuador. Y esto porque las personas con mayores recursos, el 20% más rica de la población, consumen más del 50% del subsidio, y este subsidio solamente el 5% llega a los más pobres. No podemos permitir que una cosa de estas siga sucediendo, porque además de eso también se genera una base para que economías ilegales también puedan continuar con sus actividades. Es decir, la estructura propia del precio de la gasolina lo que ha hecho es que pueda ser terreno fértil el Ecuador para que continúen sus actividades ilegales. Y en un momento actual como el que estamos de lucha contra la inseguridad, no podemos permitir un sinsentido. Y aquí es importante también destacar un poco lo que comentaba también en la pregunta, sí, que cómo lo hemos hecho para poder llegar con el mensaje. Comunicar bien. Y aquí lo más importante es que hemos hecho un trabajo quirúrgico de cara hacia atrás en términos técnicos para asegurarnos que primero hemos aprendido de los errores del pasado de este país. Además de eso, parte de los errores del pasado es no ser francos con qué es lo que está atrás de un subsidio, porque siempre ha sido
sido un tema delicado, políticamente abordado, pero esto es un tema que el Ecuador necesita para poder comenzar a focalizar sus recursos en quienes más lo necesitan, a continuar una vía del desarrollo. Entonces, de esta manera hemos también involucrado en el proceso a varios grupos de la sociedad, no solamente transportistas, eso quizás es lo que más trascendió y lo que se dio, pero nos hemos reunido con universidades, con trabajadores, nos hemos reunido también con la Asociación de Municipalidades, con distintos grupos, y las mesas de trabajo siguen, digamos, no por el anuncio ahí quedaron, lo que realmente nos interesa es poder no solamente hablar del subsidio, es hablar sobre las principales dolencias de cada uno de los grupos. El sector transportista nos ha hablado mucho de seguridad, por ejemplo. Y ahí el tema del subsidio, les hemos mostrado cómo inclusive el mantener el subsidio justamente va en contra de la seguridad. Y entonces hemos ido también de manera didáctica llegando a los distintos grupos, no solamente explicando quizás la medida del subsidio, sino yendo también a las aristas que más les preocupa. Y atando esto último, en términos de seguridad, el Estado ecuatoriano pierde $200 millones al año solamente en contrabando de gasolinas. Y esos recursos se podrían dar a la policía, se podrían dar a las fuerzas del orden, cuando en realidad se están yendo a las economías ilegales. Por tanto, lo más importante es ir mitigando estos puntos, el robo de combustible en los distintos poliductos de Petroecuador, pero además de eso, esas son las cifras oficiales, ¿no es cierto?, que tenemos. Pero hay mucha otra información, como la que usted mencionaba del uso de combustible en las fronteras, en Galápagos, que por supuesto nos alerta y nos preocupa. La pregunta o las preguntas, quedando muy claro esto y felicitándolos por haber comunicado muy bien, porque no he visto ninguna protesta más allá, es en cuánto va a quedar, porque el diésel no se toca, ni el gas, es la gasolina extra y la gasolina eco, ¿verdad? Las dos gasolinas. ¿Cuánto va a ser el valor que queda cada una, para que la gente lo tenga claro? ¿Cuánto cuestan y cuánto costaban y cuánto costarán a partir de que se implemente el subsidio? A partir de que se implemente esta medida, vamos a tener dos momentos. El primer momento es un incremento de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y ecopaís. Y ahí quiero hacer una precisión importante. Muchas gracias por traer eso acá. Es un solo precio para las dos gasolinas. No vamos a tener... No es que es dos. Así es. 2.60 para las dos. No, dos. Buena. Así es. Vamos a subir 26 centavos para las dos. Entonces va a ubicar el valor del galón en 2,72 para las dos gasolinas. Una vez que se genere ese salto, y aquí es importante decir que este salto nos ubica a nivel del precio internacional de esa misma gasolina, es decir, esa misma gasolina con la misma calidad, y una vez que se implementa ese salto, se genera un esquema de bandas o un esquema de fluctuación controlada. ¿En relación al valor de la gasolina internacional? Así es, en relación al 2,72. Y esto un poco lo que nos permite es que el Ecuador vaya transparentando el valor del galón de gasolina extra a nivel nacional, pero que siempre vaya en una fluctuación bastante controlada en la banda, en el mismo ritmo que el nivel internacional. Mauricio Salem, luego Luisa Delgadillo, Jaime, seguimos con Volvo. Por favor, Mauricio, adelante. Dos preguntas, querido primo. Gracias, primo. Ana Cristina, saludos a la distancia. Gusto poder conversar en la mañana de hoy. Definitivamente me sumo a la felicitación de Eduardo. Es una medida que vemos que no fue tan complicada si está bien estudiada, bien comunicada y bien estructurada de inicio. Sabemos que este es el inicio de un camino que hay que continuar, porque son años, décadas de atraso que teníamos en esta distorsión que estamos tratando de corregir como país. Y sustentando un poco lo que decía usted hace un momento, no por gusto El Oro y Zamora Chinchipe, por ejemplo, tienen un consumo de combustible muchísimo más alto, per cápitamente hablando, que Pichincha, por ejemplo, algo impensable. O que Galápagos tiene un 42% más de consumo que Guayas. Esto es claro de que en estas zonas fronterizas o zonas donde hay fuga de este combustible, está habiendo un beneficio no solamente para las economías ilegales, sino para empresas o organizaciones internacionales. Y allí es que creo que es adecuado lo que se ha hecho. Pero la pregunta va un poco preocupado en las áreas rurales, donde el transporte público no necesariamente es el transporte registrado o el transporte formal. ¿Se ha pensado algo en mitigar el impacto que pudiese tener en las zonas menos o más vulnerables, como es el área rural, donde hay mucho
tricitransporte o transporte no registrado? ¿Hay algo que se puede pensar que en el corto plazo se va a estructurar? Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, hemos aquí pensado varios elementos. El primero es que la compensación que se ha diseñado para el sector de los transportistas definitivamente ve el transporte rural como uno de los elementos claves para ser compensados y que a través de esto... y que a través de esto entonces podamos tener una protección de la tarifa. ¿Y cómo va a funcionar esto? Es decir, a través de la compensación al transportista y que, ojo, dentro de los 3 grupos de beneficiarios está asimismo el transportista comunitario, aquel que tiene la camioneta que transporta no solamente personas de comunidades, a escuelas, etcétera, o a centros de salud, pero además de eso son también las camionetas que transportan la mercadería de las comunidades a los mercados o a los centros de comercialización. Estos grupos de transporte sí están considerados y además de eso lo principal es que se hace un énfasis y un incentivo a que estas camionetas sean formalizadas poco a poco y el mecanismo tiene previsto que pueda ir incorporando poco a poco aquellas camionetas comunitarias de transporte mixto que puedan irse incorporando. Aquí recordemos que hace un poco más de un año se aprobó la modalidad de transporte comunitario como tal, independientemente de la que ya existía del transporte mixto. Y esto lo que nos va a permitir es poco a poco sí ir integrando a la formalidad aquellas camionetas comunitarias. Es importante mencionar que un beneficio estatal tiene que ser entregado a los sectores formales. No podemos fomentar, sería un contrasentido, fomentar las actividades ilegales, informales o que están justamente en deuda con el Estado, con sus obligaciones del Estado. Entonces, nuestra principal intención es partir, por supuesto, de una base formal, pero que mes a mes, conforme se va actualizando la base de compensados, se pueda ir incorporando todas aquellas nuevas unidades que se vayan incorporando tanto al taxismo como al sistema de camionetas comunitarias como al sistema de tricimotos. Sí, es importante esa puntualización porque yo estoy de acuerdo con que la idea es darle esa compensación o apoyo a quienes tengan sus cosas en regla. Sin embargo, la realidad del Ecuador y la realidad económica que viven las poblaciones más aisladas, donde realmente a veces no llegan ni siquiera a los servicios básicos, ha hecho de que exista la proliferación de este tipo de transportes y hay que también pensar, como decía usted hace un momentito, de irlos incorporando al sistema formal, que es lo ideal, pero tomar un plan, si cabe el término, beneficioso para ellos para que sientan alguna necesidad de hacerlo. Y para terminar mis inquietudes y darle paso a mis compañeros, a Jaime, básicamente el tema de el esquema como tal. Es bastante bueno que hayan estos límites de incremento en estas bandas. Entiendo que se le permite un máximo de poder aumentar el precio en un 5% cada vez que se ajuste hacia arriba, y hacia abajo sí podría haber un margen mayor de hasta un 10% en caso de que baje. Entiendo que es así. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa donde el precio del combustible sube, el precio del petróleo sube a niveles como que tuvimos hace unos años atrás, y el precio de la gasolina internacional llega a niveles de hasta el $5 el galón, como en efecto también ocurrió? Eso en el tiempo, una vez que ya se estabilicen los precios, podríamos estar hablando que en el Ecuador, en un caso de que el precio del petróleo suba, podríamos llegar a niveles del $5 el galón también. No, y aquí lo importante rescatar es que la medida ha sido diseñada para proteger la economía familiar. Lo que permite el sistema de bandas es justamente ir controlando esos incrementos de manera mensual, porque si es que en el mismo ejemplo que ponía Mauricio, mañana el precio de los combustibles y del barril del petróleo se incrementa por sobre los $100, eso es un incremento de más del 100% o más del 50%, la banda solamente le va a dejar que se incremente el precio de la gasolina hasta un 5%
50% de su valor anterior. Indistintamente de lo que ocurra en el extranjero, a niveles internacionales. Y es por eso que es importante mencionar que aquí no hablamos de una eliminación del subsidio, porque el Estado está consciente que no podemos trasladar todo el valor de la gasolina extra al ciudadano. Tenemos que controlarle y proteger a la ciudadanía de los incrementos y de las fluctuaciones desmedidas del valor internacional. Y entonces, si es que sucede esto que conversamos en el ejemplo, pues el Estado entra así a subsidiar entonces el diferencial. Y justamente el diseño hacia abajo, más bien de la banda, lo que ha sido previsto es que la ciudadanía sí se pueda beneficiar en mayor medida de una disminución del precio del WTI también aquí en el país. Gracias. Ana Cristina, un gusto saludarla. Yo tengo un par de preguntas. Le escuchaba en su intervención inicial y usted daba cuenta de la preocupación válida que existe, y no solamente en el sector de los transportistas, sino en los ecuatorianos en general, sobre la importancia de poder fortalecer el trabajo que el gobierno nacional viene haciendo a través de las fuerzas del orden para poder garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Eso es innegable, no hay más ciego que aquel que quiere ver, además de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Estar sentado allí y tener que tomar decisiones cuando hay una delincuencia organizada transnacional no es tarea fácil para nadie, y esto tomará su tiempo. Pero más allá de eso y del tema de la seguridad, que es importante, otro que no lo es menos es el tema de la energía. Sin energía en un país no hay progreso, no habrá trabajo, y siendo que el gobierno ha demostrado su preocupación por atender los graves problemas nacionales, ¿cuánto cree usted o tienen estimado o de qué manera se va a poder atender las carencias que hay en el sector eléctrico? Porque esto data de décadas de abandono, de falta de mantenimiento, de que no han habido los recursos, porque la mayoría de estos dineros se han dilapidado en atender a los trabajadores para garantizarle todo aquello que reza en los contratos colectivos, y no para dar un buen mantenimiento y apuntalar el sistema eléctrico en el Ecuador. Y esta decisión, gracias Luisa por la pregunta, esta decisión justamente lo que busca es poder enfocarnos en las reales necesidades del Ecuador. Hemos gastado en los últimos 14 años 13.400 millones en un subsidio ineficiente e inequitativo. Esto pudo haber sido redirigido al fortalecimiento de la infraestructura energética, por ejemplo. Sí, es alrededor así es, en los últimos 14 años, y esto definitivamente pudimos haber redirigido a fortalecer la infraestructura energética, o a mejorar las vías, por ejemplo, para mayor competitividad, o a lo que ahora queremos prever mucho más, que es proteger a los más vulnerables, seguridad. Entonces, creo que este costo de oportunidad no es menor, porque ahí abordamos lo primero que usted mencionaba, Luisa, y es entonces cómo tenemos los recursos para hacer frente a lo que realmente el Ecuador necesita. Estamos ahora viviendo las consecuencias de una deficiencia en infraestructura energética, falta de mantenimiento, falta de redirección de recursos. Y es entonces ahí donde se nos abre justamente ya el abanico de decisiones para poder ir abordando los problemas. Y en un segundo momento, que no es menos importante, es también estamos abordando muy fuertemente con los ministerios del ramo, sentar esas bases para que se puedan generar nuevos proyectos energéticos, no tener solamente una dependencia en temas hidroeléctricos, o inclusive quemar una gasolina subsidiada también es tremendamente ineficiente para energía, sino poder tener un pool de proyectos. Ya se aprobaron los primeros 12 proyectos de energía renovable, fotovoltaica, por ejemplo, donde el Ecuador tiene muchísima oportunidad. Y en eso, digamos, el sentar las bases institucionales, poder generar garantías, en eso también estamos trabajando. Es más, tuvimos en el mes de enero, febrero, una ley que nos permitía justamente caminar hacia ese sentido. Finalmente, y de mi parte, así rápidamente, 2 en 1, ¿cómo lograron convencer a las organizaciones sociales que están representadas por el movimiento indígena ecuatoriano, de sus diferentes organizaciones? Porque ellos siempre han sido los más recalcitrantes opositores a dar paso a esta focalización del combustible. Ellos son parte de las mesas técnicas, tienen sus representantes. ¿Cómo le hicieron? Eso es lo uno. Y lo segundo, yo no soy economista, ni mucho menos. Trato de manejar de la mejor manera posible la economía de mi casa. ¿Qué hay con respecto a la posibilidad de ir hacia una buena renegociación de la deuda externa ecuatoriana, que entiendo también es un lastre que los gobernantes siempre tienen
y deben de priorizar porque hay que pagar si se quiere obtener recursos. ¿Se ha considerado aquello en el camino? Sobre el primer punto, ¿cómo llegamos a los distintos grupos? Están, por supuesto, líderes indígenas también dentro de las mesas, pero estuvieron algunos otros de la sociedad. Y ahí cómo llegamos a ellos con la verdad, con transparencia y además haciéndoles parte del esquema de decisión. Como mencionamos y como hemos ido viendo, no se abordó de manera oficial esta medida sin antes haber podido llegar a un acuerdo con los distintos grupos. Quizás los más álgidos, es una decisión, sabemos que es compleja, no necesariamente gusta a muchos de los grupos, sí, hay muchos intereses por detrás de esta decisión, claro, pero la decisión firme y política y el compromiso con el país de lo que se tiene que hacer es algo que es indudable. Pero es el derecho y la necesidad de las mayorías. Por supuesto, y además súper claros en en cómo vamos a redirigir y proteger a los más vulnerables. No hemos hecho, y esta es la fórmula, digamos, que hemos encontrado de la mano de la discusión con muchos grupos, no es solamente reformar el precio, incrementar el precio y una medida de precio, es también proteger a las familias, compensar a los más vulnerables, además de eso, mantener tarifas o generar todas las medidas para que las tarifas no se modifiquen a nivel nacional. Entonces, es una combinación de las dos cosas que además de eso nacen juntos. Tanto la medida de precios como la medida de compensaciones van juntas de la mano para que justamente pueda ser una medida perfecta. Y aquí nada más para complementar lo que me preguntaba inicialmente Luisa, definitivamente no estamos en un proceso de renegociación de deuda, nosotros tenemos un camino de deuda sostenible en el tiempo y hemos hecho los análisis y el trabajo recientemente como Ecuador para ir esbozando estos elementos específicos. Tenemos una ley que nos enmarca cuál es ese camino de deuda sostenible. No estamos en un proceso de renegociación de deuda. Lo que sí es una tarea pendiente y es una tarea en la que nosotros hemos iniciado desde hace varios meses es atraer más recursos a la economía y no solamente por la vía de la deuda, es atraer mayor liquidez a la economía porque eso es lo que se necesita para el dinamismo. Y hablando de eso, viceministra, le voy a dar paso a Jaime, pero dos preguntas puntuales chiquitas. ¿Por qué hay tanta iliquidez en el sistema? Porque todos lo percibimos, todos lo sentimos. Bueno, el año anterior cerramos con una serie de malas decisiones en materia económica que han dejado al fisco, han dejado al Estado en una restricción de liquidez importantísima. Cerramos la caja fiscal con un nivel de atrasos de hasta 5,000 millones de dólares con los principales proveedores del Estado, con gobiernos, es decir, sin poder pagar ninguna de las responsabilidades. Y eso efectivamente se traslada a los distintos sectores y se siente la iliquidez. Conscientes de eso, desde el día 1 nosotros hemos trabajado en un plan económico que nos ha permitido ser creíbles a nivel internacional y llegar al punto en el que estamos ahora, atraer recursos de organismos multilaterales, atraer recursos de la comunidad financiera internacional y poder restablecer ese nivel de liquidez. Vea usted, hace 2 meses empezamos ya a recibir esos recursos en economía. ¿Qué hubiera pasado si esos recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Fondo Monetario ahora, no hubieran llegado? Se hubiera sentido muchísimo más esa restricción de liquidez. Pero esto significa que vamos a salir de esto, vamos a salir de esta iliquidez que estamos. ¿Cuál es la visión? 1 y 2, he visto que internacionalmente, que un medio televisivo dice que va a haber una reforma, que el Fondo Monetario dice o dispone que va a haber una reforma tributaria en el mes de noviembre, de ley, que hay que, entre otras cosas, poner el IVA fijo, no en subir y bajar, sino fijo y alguna otra cosa más. ¿El Fondo Monetario nos impone cosas? No nos impone una reforma tributaria, no nos impone una reforma de subsidios. Nosotros, como gobierno soberano, venimos tomando las decisiones responsables para el país, viendo la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la calidad de distribución de los recursos públicos. En materia de subsidios, nosotros hemos sido muy claros las razones atrás de la decisión. En materia tributaria no se prevé, y lo ha dicho abiertamente el presidente, los distintos ministros, no se prevé una reforma tributaria en lo que queda de este mandato. Lo que está amparado dentro del Fondo Monetario del acuerdo de financiamiento es poder generar análisis, presentar una serie de datos que nos permitan evidenciar lo inequitativo de varias exenciones y beneficios tributarios, del destino de los recursos. No estamos preparando una reforma tributaria. Y sobre lo que mencionaba anteriormente sobre la situación de la liquidez, vamos a salir efectivamente la presentación
implementación de un plan económico creíble nos ha traído como consecuencia que este año podamos ingresar a la economía más de 3,000 millones de dólares por parte de organismos multilaterales y además de países que también financian el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, tenemos ya ahí un flujo de recursos que nos va a permitir mover la economía, por supuesto. ¿Esto será cuándo? Bueno, los recursos empezaron ya a llegar. Okay. Hace un mes llegaron ya los recursos, un primer set de recursos, y hasta el mes de diciembre nos va a llegar los 3,400 millones. Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer tenerla por acá. La verdad es que, escuchándole aquí, hacer una pregunta de reflexión, básicamente. Si los costos que están en la forma de vender la gasolina están inmersos justamente en Petroecuador, que es una empresa ineficiente, ¿por qué no entonces mejor liberar la importación de gasolinas para que la empresa privada pueda traerla y no sea gobierno? Ahí lo primero es trabajar alrededor del precio, y es el precio subsidiado, ineficiente, que además de eso tiene muchos tintes, que ha permitido el contrabando, no ha incentivado en que se pueda generar mayor interés por parte de la empresa privada para la importación de combustibles, pero no está prohibido. Es más, ya tenemos a 1 o 2 empresas que ya se han embarcado en el camino de traer combustible, pero se han enfocado en el combustible que no está subsidiado, que está liberalizado, que es la gasolina súper. Ahora nosotros en este primer paso y en este paso importante de poder ir hacia eliminar las distorsiones del precio, estamos ya conscientes y sabemos que vamos a poder incentivar a que venga gasolina importada por parte de actores privados, que pueda ser más eficiente la provisión de la gasolina a nivel nacional. Y ahí hay algo muy importante también en lo que trabajar, y que el presidente ha sido muy enfático en que debemos trabajar como gobierno, y es en mejorar la eficiencia de Petroecuador. Tenemos actualmente una ineficiencia que es asumida por parte del Estado, pero además de eso, no permite que la empresa pueda proveer de combustible a un costo sensible, pero además de eso no permite que pueda tener toda la producción a tope. Entonces, el fortalecimiento de Petroecuador también es importantísimo. ¿Es necesaria entonces una refinería para el Ecuador? No, tenemos mucho que trabajar con la refinería que tenemos y con el esquema institucional actual de Petroecuador. Hay mucho que fortalecer, que trabajar en las distintas aristas, no solamente en el espacio de refinación, sino en el espacio de transporte, en el espacio inclusive propio administrativo de la empresa. Y es ahí donde nos vamos a enfocar, justamente enmarcados en el plan que he comentado. Muy bien. Gracias. Sí, rápidamente le traslado la inquietud de un taxista. Él pregunta cuándo ya comienzan a entregarse el bono, y 2, el otro es, él tiene un problema con su cuenta bancaria. Entonces me está preguntando hasta qué plazo tiene para sacar otra cuenta y qué tiempo lo harán, al inicio del mes, a la mitad del mes o al fin de mes. El decreto de compensaciones ya salió el día de ayer para permitir, todo el procesamiento de las cuentas. Del ministro de Transporte anunciaba el día lunes que el primer corte se hace con más de 18,000 beneficiarios con su cuenta registrada. Sin embargo, hay por sobre 30,000 registrados que han tenido ciertos problemas en el registro de la cuenta. Muy sensibles a eso y sin querer, perjudicar a ciertas personas que no han podido registrar su cuenta o que necesitaron más tiempo para solventar sus problemas de cuenta, ¿no? Hemos dado un plazo de 4 meses para que las cuentas puedan ser registradas y sin que eso les implique perder el beneficio desde el día 1. Ojo, siempre partiendo de la premisa que desde el día 1 ese taxista, por ejemplo, estaba al día con sus obligaciones, estaba matriculado, tenía su título habilitante, es decir, cumplía con todos los requisitos que nos establece el propio decreto y que ahora ya es público. Entonces tenemos un buen plazo para que el transportista pueda registrar su cuenta y pueda recibir de manera consolidada desde el día 1 el beneficio. Y asimismo, ¿cuándo esto se pagará? Los ministros hace una semana más o menos mencionaban que vamos a cerrar este mes con la decisión de precios ya tomada, y la compensación va a ser hecha el mismo momento. Lo que hemos precautelado es que la compensación vaya de la mano con esta primera fase de incremento en el precio de la gasolina
gasolina extra. Por tanto, en estos pocos días podremos ya ver esto efectivizado. Como digo, el decreto de compensaciones salió el día de ayer, entonces esperamos ya en un par de días ya poder tener. Pero es importante tu pregunta, Bolo, porque lo que contesta usted, viceministra, porque es importante, significa que tenemos 4 meses, las personas que tienen taxis y todo, para poder inscribirse. Si tienen un problema con la cuenta corriente, abran otras, porque se puede abrir fácilmente. Y es una inquietud, Eduardo, perdón. Muy válida. No, y de varios que me han... Claro. Y son 4 meses. Lo que les pido, no dejen esto para el final. Exacto. No lo dejen para la última, después de 3 semanas, de 3 meses, 15 días. Háganlo lo antes posible, porque es un beneficio que ustedes van a percibir inmediatamente. Yo le quiero agradecer a usted. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos por la verdad que le hemos preguntado de todo, hasta de la deuda externa, preguntó Luisa. Yo pregunté realmente el tema, y es interesante saber que hay una tasa para la subida y no para la bajada. Es decir, si el subsidio pasa, es hasta 5%. Hay un tope. El tope, esa es la palabra. Y hacia abajo no hay. Entonces, si bajan los precios, va a ser más barato. Entonces, estos son 600 millones que le entran al erario nacional. En el 2023 cerramos con 644 millones, es un monto sustancial. Solo quisiera complementar un elemento importante de la proyección del precio del petróleo a nivel internacional. Inclusive se prevé que para diciembre de este año el precio del petróleo baje ligeramente, esté alrededor del mismo valor, pero para el 2025 el precio va a ser bastante menor. Y es lo que se ha previsto, no ha previsto el Estado, no ha previsto el Ministerio de Economía. Eso se prevé a nivel internacional por agencias internacionales, y esto un poco lo que se prevé es que ese precio también a nivel nacional de la gasolina extra pueda, por supuesto, ir bajando también. Muchas gracias, Ana Cristina. Muchas gracias por su amabilidad. A la viceministra de Economía, ha estado con nosotros durante 35 minutos, ha contestado absolutamente todo lo que le hemos preguntado, sin ningún tipo de ambaje de nada. Contestó lo que le preguntamos Luisa Delgadillo, Jaime Velázquez, Enrique San Martín, Mauricio Salem y quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines. Y seguiremos conversando, Dios mediante. Ojalá que todo vaya bien en beneficio del Ecuador y que pueda tener la gente un poco más de liquidez, que es lo que todos nos dicen todos los días, porque está muy estrecho y podamos tener mejores días. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Un gusto estar aquí. Fue Ana Cristina Vilés, nos despedimos. Viene Juan Carlos enseguidita. Rápidamente, Eduardo, algo histórico en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos le ha permitido a la Casa Blanca, a discreción, iniciar algún tipo de censura contra la desinformación. ¿Por qué te digo que es algo histórico? Porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos no admite alguna objeción sobre la libertad de expresión. Hoy, ante tanta desinformación, la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciéndole a la Casa Blanca, ustedes están en libertad de iniciar alguna acción. Contra los fake news. Sí, señor. Contra la desinformación. Nada más. Eso era todo. Muchas gracias. Y eso creo que viene muy bien, porque si lo hacen en los países del primer mundo, acá con lo que se sientan también precedentes. No se puede, sobre pretexto de la libertad de expresión, ofender, denostar o desinformar o incendiar el país. No, es así. Un gran abrazo. Nos escuchamos. Viene Juan Carlos enseguida.